Gracias por el presentarme mensual en Anticipado. Lo que quiero es dar las gracias a todos por la participación en este documento y la asistencia que voy aquí para ponerlo en conocimiento pues, de todos los profesionales de la atención primaria y bueno, en un principio, este documento estratégico se ha creado por un grupo de profesionales, que creo que recoge el ámbito importante de todas las sociedades científicas y colegios representativos, donde intentamos, ante todo, hacer una cosa muy importante, que es la visibilidad de la medicina general y comunitaria, prestigiarla y aquellos sitios, aquellos puntos donde hemos detectado que existen problemas, que mejoren. Y mejora, si mejora para la atención primaria, mejora para la actividad. Entonces, una vez dadas las gracias, pues os voy a presentar el documento en el cual yo trabajo, que es la burocracia en la atención primaria como disponible. Voy a ser muy breve y tenemos el tiempo muy cortito y voy ante todo, darle las gracias a mis compañeros de trabajo que me han ayudado muchísimo y gracias por estar aquí, ¿vale? Bueno, la atención primaria está sufriendo una gran tensión asistencial y se debe en gran parte pues la actividad burocrática que se gestiona diariamente en los centros de salud y que en muchas ocasiones pues corresponde a actos administrativos prescindibles o bien porque algunos no aportan o bien porque corresponden a otros niveles u organismos. Mantener estas actividades burocráticas en los centros de salud supone una ineficiencia que sufren los pacientes de forma de demora y falta de accesibilidad, y los profesionales deben dedicar gran parte de su tiempo asistencial a tareas prescindibles en crecimiento de la clínica y la atención de la comunidad. Por otro lado, se realizan en los centros de salud actividades de forma pues, que delegan, que se pueden delegar y otros niveles asistenciales. Y estas actividades se siguen realizando y es muy importante que se hagan en el nivel asistencial que les corresponde. En base a ello, este grupo de trabajo propone la adoptación de una serie de acciones y las funciones simplificar y homogeneizar los procedimientos administrativos. El documento consta de 10 puntos con un resumen. No voy a leer a dónde van a ir cada uno de los puntos ni nada, lo voy a ir nombrando. Y el primero más importante, que sí que nace, voy a insistir un poquito, que es la incapacidad temporal que lleva una ley de procedimiento del Real Decreto 624/2014, donde las contingencias determinantes se realizará por el médico del Servicio Público Andaluz que ha atendido la acción. El servicio público, sea decir, público andaluz, por ejemplo, se lleva diciendo desde el foro general que se creó a nivel no solo de Andalucía, sino del foro a nivel nacional, que se publicó en todos los sitios porque estuvieron en un real decreto. Se pidió que se hiciesen en todas las comunidades autónomas. Y esto a los médicos de familia nos quitaría muchísimo trabajo. El médico que atiende al paciente, donde tiene una necesidad de una baja laboral, pues será y tiene que pues será el tiempo y intentamos acceder y estuvieron el 19 de enero y hay que facilitar los medios y poner los medios para que mantener la maternidad y el riesgo al embarazo, pues de igual manera, por ejemplo, que también pues conocemos que se deriva desde otros niveles asistencial, la prescripción de farmacias, la revisión de los procedimientos revisados, efectivamente se constituye obligatorio los servicios médicos de familia, los pediatras, no sé, pero los médicos de familia algunos fármacos implementados. La interconsulta entre la atención primaria y la atención hospitalaria, la emisión de justificantes e informes, que aquí nos afecta muchísimo a los médicos de familia y pediatras, ¿vale? La aplicación de la app, que creo que debería ampliar, que creemos que debería ampliar los recursos, la creación del administrativo sanitario, la teleconsulta,
como en el caso, y tenemos un documento donde se ampliará más la presentación. Y en un resumen donde tenemos un documento heurístico donde viene pues identificado cada uno a qué profesional debe ir dirigida la resolución de la demanda. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos a presentar a Fernando Ramírez González, que nos va a hablar de agenda de atención primaria, el doctor Fernando Ramírez González. Disculpa. Ramírez Gómez. Bueno. Bueno, ya lo ha dicho Cintia, ahora hemos dicho Gloria, no cambiamos el correo y no ha dicho Gloria, de todo. Agradecer la participación a todos en este foro, ¿no? De una instancia del Consejo que ha querido hacer aquí también en Andalucía. Yo espero que esto sea también un estímulo, ¿no? Para que la atención primaria llevamos en la boca de todos ya una temporadita, pero creo que hace falta que no decaiga. O sea, para que podamos seguir trabajando, y cuanto más gente de todos los ámbitos de la primaria tengamos estos foros, estos puntos de discusión, pues creo que va a ser cuanto más amplio, más interesante. Yo estuve en uno de los grupos participando, resto de compañeros de las sociedades científicas y demás, y tengo que presentaros el de agenda, la atención primaria. La agenda, si recordáis bien, sobre todo a principios de este año, ha sido uno de los caballos de batalla a nivel nacional importante en todo el país, con el tema de las 35 citas, ¿vale? Algunos más, otros un poco menos. Y bueno, pues era importante. Yo pienso al final, que vaya a hablar de agendas, que es que todo tiene que ir muy ligado. O sea, aquí no puede ir una cosa, vamos a hablar solo de agenda o solo de la relación con el hospital. Si no se ligan todas las cosas y se trabaja en todos los aspectos, hacer las cosas aisladamente, de una en una, o trabajar una y no trabajar las demás, es casi abocarlas al fracaso. Esto es una de las cosas que en este grupo de agenda hablamos desde el principio, ¿no? Que no consistía solamente en hablar de un número de pacientes determinados, sino sobre todo en el cambio en la organización, en la estructura y al final, como siempre, en el presupuesto que hace falta para llevar estas cosas adelante. Que después sean 30, 35 o lo que sean, es importante, y creo que se haya conseguido ya es un logro, porque lo que era todo irracional, y seguro que todos lo comprendemos perfectamente, y lo que tenemos que hacer comprender a todo el mundo, pero el médico de familia no puede atender 50, 60 pacientes cada día, porque esto es, no ya que sea innecesario en muchas ocasiones, sino que es peligroso. Entonces, de las primeras medidas, lógicamente, era el tener un número de citas limitado, pero limitado real. O sea, que cuando el profesional acaba viendo un número el que se acuerde, salvo, como siempre decimos, ¿no? Alguna emergencia o algo de riesgo vital, pues hay que organizar otro tipo de salidas para atender a los pacientes en su tiempo y forma, sin que se esté sobrecargando siempre a la misma persona. Entonces, definir el número de citas con su tiempo definido para cada tema. Porque el médico de familia, como bien sabéis, tiene muchas funciones. No es solo la consulta demanda. Hay otro tipo de cuestiones que también hay que atender. Y por eso mismo también hablábamos en este grupo de que la atención a esta demanda no debía superar los 2/3 de la jornada. Para ese otro tercio, pues dedicarlo a otro tipo de cosas que en otros niveles asistenciales se ven como normales, desde siempre prácticamente, como puede ser tener sesiones clínicas, tener reuniones de otro tipo. No hablo ya de docencia o de investigación, que ya sabemos que todos no investigamos o todos no hacemos docencia, pero sí todos debemos tener una formación continuada, por ejemplo, que debe de estar también compartido y trabajado en los centros de salud. La atención a domicilio, no hemos llegado a hablar de los medios para ello, pero también tiene que tener su hueco y, por supuesto, tener prohibidos el tema de los bises, que todos sabemos aquí lo que son los bises. Son 2, 3 o 5 citas a la misma hora, sin tiempo asignado para ningún paciente.
Por otra parte, también solicitamos que los médicos, los pediatras, cuando hablo, bueno, sí hay que diferenciarlo, lo diferencio, pero los pediatras son médicos también. Cuando los médicos de los centros de salud, que tengamos autonomía en esa gestión de las agendas. Que una cosa es que después se nos puedan exigir por parte de la empresa resultados o cuestiones como el tema de no generar demasiada demora, bueno, pero que tengamos que las agendas al final la pueda hacer cada profesional con arreglo a su práctica y al conocimiento de su cupo y no que vengan homogéneas para toda Andalucía, por ejemplo, con lo grande que es. Para eso entendemos que tiene que haber una redefinición de los roles y de la asunción de responsabilidades de todas las categorías del centro. Y ya empezamos a enlazar con las otras cuestiones que tratarán otros compañeros, como pueden ser, bueno, pues desde tratar la accesibilidad, desde las unidades de atención al ciudadano, los administrativos que dan la cita, al papel de la enfermería o los auxiliares de enfermería, la burocracia, disminuirla en todo lo posible, que ya ha hablado Gloria. Y bueno, en fin, del documento podréis ver más detalles de cómo dar respuesta también, que será una de las grandes preguntas, a cuando el número de pacientes sobrepasa el que está inicialmente estipulado, cómo se actúa con ellos. Y en eso es fundamental la gestión de los que nosotros ya denominamos no demorables, que no es puramente lo urgente o lo emergente, pero que hay que darle salida de alguna forma también. Darle salida, por supuesto, atender a todas las personas, pero darle salida no significa que todo tenga que ser ya, inmediatamente y siempre por el médico. Habrá cosas que no tiene que resolver el médico, que no tienen ni que llegarnos, habrá cosas que pueden ser vistas en otro día, en otras circunstancias, o incluso en otros ámbitos, que no tendrían ni que estar en el centro de salud. Pues todas estas cosas en las que hay que ir trabajando, pensamos, bueno, ir trabajando. Yo pienso que están muy trabajados. Lo que es que no me gusta nada la palabra, pero es implementarlo. Quiero decir, llevamos ya muchos años hablando de esto mismo, quizás con más énfasis. A lo mejor, no sé, 5, 6, 8 años, pero esto se lleva hablando ya 20 años o más. Y como decía al principio, si el momento de la primaria parecía que había llegado, que no lo dejemos ahora en el olvido, que las cuestiones todavía no se han terminado de arreglar. Por último, una de las salidas, y aquí en Andalucía, de lo que había planteado la propia consejería, muchas de estas cosas la consejería lo tiene, diría yo, en papel. Ahora hay que llevarlo a cumplirlo, o sea que muy de acuerdo, pero que lo veamos. Y cuando no se nos dice que es que no hay personal suficiente y demás, bueno, una de las salidas que esta misma consejería propuso, y están en ello, es el tema de las continuidades asistenciales voluntarias. Bueno, que podamos verlas realmente que se ofertan y no solo para momentos puntuales de exceso de demanda, que podamos organizar los centros conforme a esa salida que a lo mejor no se le da a toda la demanda, pues a través al menos de esas continuidades que con los médicos que estén dispuestos a colaborar en ello para darle salida. Y poco más. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a presentar a Silvia Rodríguez Moreno con el documento de docencia MIR. Gracias, Silvia. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer la asistencia a todos los que estáis en la sala y, por supuesto, a todos los compañeros que han participado en la elaboración del documento. Porque al final, cuando nos unimos por vocalidad de atención primaria, sociedad científica, yo creo que hace un trabajo es muchísimo más gratificante y pensamos que podemos conseguir muchísimos más objetivos. ¿Verdad, Gloria? Sí. Y bueno, a mí me toca un tema que para mí es apasionante, el tema de la docencia MIR. La docencia MIR. En nuestro grupo lo primero que queríamos poner en valor era la figura del tutor de los residentes, ¿vale? Porque al final estamos formando a los futuros médicos de familia, a los futuros pediatras. Entonces hay que empezar por ponerlos en valor. Después de ponerlos en valor, nos dimos cuenta que era lo que más nos preocupaba y que nos puede preocupar. Pues que cada día hay más pérdida de tutores, hay más falta de tutores. Y claro, lo primero que nos planteamos fue a qué se debía esa pérdida de tutores. Pues todos pensamos, la primera muchas veces, pues parece la sobrecarga asistencial. La sobrecarga asistencial que tengo ahora mismo en primaria no hace que haya gente que no se comprometa con la docencia. Que llega a un centro y diga, pues mira, yo en el momento actual no quiero ser tutor. No hay un incentivo para ser tutor. Por otro lado, es verdad que no hay previsión de recambio generacional.
tenemos en el próximo año muchos compañeros que se van a jubilar y también vamos a tener una pérdida de tutores que tendríamos que prever, porque al final solo se van a formar a los futuros especialistas. También nos preocupaba mucho el incentivo del tutor. La labor docente en el momento actual que tenemos en Andalucía cuenta poco, no hay un incentivo económico. Es verdad que cuenta relativamente en una bolsa de trabajo o en la carrera profesional. Entonces a lo mejor nos planteábamos que teníamos que incentivar ese tipo de labor. Los residentes también nos comentan, que también lo pusimos en nuestro grupo, que muchas veces cuando llegaban, sobre todo a las guardias, porque tú puedes tener un tutor en el hospital, los pediatras, en un centro de salud, pero cuando llegaban a la guardia se encontraban, porque muchas veces estaban tutorizados por compañeros que no eran médicos especialistas. Entonces, eso sí que era una labor que teníamos que estar muy conscientes de fuera, decir, oye, no podéis estar pues tutelados por extracomunitarios, por compañeros que a lo mejor han acabado la carrera y lo han contratado porque no encuentran médicos. Y teníamos a médicos R4 tutorizando a ese compañero que se hacía cargo de la comunidad. Eso no se ha llegado a pasar. Y luego, por otro lado, también nos interesaba que la visión que el trabajo que hacemos en primaria llegara a los estudiantes de medicina. Y para eso también tenemos que tener tutores de alumnos pregrados, que también a veces es difícil encontrarlos. Entonces, eso era, sobre todo, la primera y la primera, la falta de tutores. Tenemos muy poquito tiempo, entonces, ¿cuáles eran las propuestas que teníamos de mejora en nuestro grupo, en nuestro foro? La primera es incentivar al tutor. Es verdad que a veces cuesta hablar de remuneración económica, pero en otras comunidades se hace. A veces una remuneración económica yo creo que ayudaría a que haya compañeros que cogieran ese reto de tutorizar, de llevar a un residente. Aparte de eso, pues mejor daremos notas, mejor daremos a la hora de carrera profesional. También cuidar al tutor. ¿Y cómo se puede cuidar? Pues como hablaba Fernando, a lo mejor es verdad que hay que remodelar un poco la agenda. La agenda del tutor no puede ser igual que la de todos los compañeros, porque tienes que dedicar un tiempo a sentarte con tu residente, a revisar una historia clínica, a ver un protocolo. Entonces es verdad que las agendas deben ser diferentes pues, para los tutores. Eso también era otra cosa importante. Favorecer que el tutor siga teniendo conocimiento, porque tenemos el problema muchas veces que cuando eres tutor, a lo mejor tu residente se hace cargo de la consulta, pero como no hay médico, lo que hace es cumplir otra consulta. Cuando la idea sería que cuando el residente pasa la consulta del tutor, pues sea un periodo que te puedas reciclar, que puedas ir a otro centro, que puedas formarte, que puedas ir en cirugía, lo que sea, pero que aprovechemos también el ser tutor para seguir formándonos y no dejarlo a un lado. Hablábamos de crear plazas docentes también en los centros docentes. ¿Y por qué hablamos? Es crear un perfil, porque muchas veces cuando llegan los traslados nos encontrábamos con compañeros que llegan al centro y dicen, bueno, yo tengo un centro docente, pero no quiero ser tutor. Y ahí empezaban los problemas, porque al final ese residente se quedaba huérfano, sin tutor. Entonces, en cierto modo nos gustaría trabajar, pues que tuviera una plaza reservada a gente comprometida con la docencia y que quiera llevarla a cabo. Yo creo que eso sería fundamental. Es verdad que por otro lado, a ver, que no se me dio ninguna importancia, sobre todo, a ver, sí, mejorar, si no lo que los centros de salud tengan recursos adecuados para la docencia y al mismo tiempo que haya una mejora permanente también para evaluar al residente, porque muchas veces encontramos que las evaluaciones del residente no son del todo lo válidas que deberían de ser. Y bueno, y en el caso de pediatría, es verdad que desde la Sociedad Científica de Pediatría nos pedían que a lo mejor las rotaciones por primaria deberían ser un poco mayores. Que, por ejemplo, calificar a la incorporación a los tutores de primaria que estuvieran en las reuniones docentes hospitalarias, que muchas veces no están. Incluso cuando un residente de pediatría tuviera la opción de a lo mejor tener un perfil más de primaria, pues que el último año cambiar un poco el perfil disciplinario formativo, que fuera diferente. Y poco más. Daros las gracias a todos por estar aquí. En este caso vamos a presentar a María José Castillo Moraga, que nos va a presentar el documento de la delegación. Hola, buenos días a todos. Luego me reitero en el agradecimiento a los compañeros, colaboradores del grupo de trabajo de presentación de pediatría, y creo que uno de los ejes fundamentales de los que pivota en mejorar la atención primaria, tal como la atención primaria, es imposible entender una mejora de la atención primaria
sin favorecer la comunicación y la relación con los hospitales de referencia. Nosotros identificamos para elaborar este documento, identificamos una serie de barreras básicas que encontramos en la relación de atención primaria y hospital. Os las resumo en 5 barreras. La primera era la falta de agilidad en la resolución de las teleconsultas y la no disponibilidad de herramientas en algunas especialidades. Esto también va muy ligado con el capítulo de teleconsulta del que hablará que nos hablará. Es que he dicho teleconsulta y en la relación de texto que no llevo que nada, por el tiempo y cabeza. No pasa nada, voy a no pasa. Otra barrera importante que encontramos era la falta de protocolos adaptados a las diversas realidades locales para la gestión de los diferentes procesos asistenciales de atención primaria y hospital. La falta de uniformidad en la formación de profesionales de las diferentes áreas en cada patología. La falta de referentes hospitalarios de las diferentes especialidades que pueden facilitar la comunicación con la atención primaria y algo sobradamente conocido que es el tiempo de espera excesivo para la atención hospitalaria de diversas especialidades, tanto médicas como quirúrgicas. Hicimos una propuesta de líneas de acción a desarrollar, en total son 17 líneas, las que tendríamos en el documento, pero para simplificar un poco, unido en 4 grandes líneas que más o menos resumen todas las líneas de acción. La primera pues sería potenciar la teleconsulta como una herramienta importante de comunicación entre atención primaria y hospital, pero entendiendo cómo que no tiene por qué ser necesariamente un sustituto de la atención presencial a nuestros pacientes, porque esta teleconsulta además debe entenderse, como habláramos sobre ello, de una forma bidireccional. Nosotros podemos hacer teleconsultas a los profesionales del hospital, pero también sería razonable que los profesionales del hospital pudieran hacer en determinadas circunstancias teleconsultas a nosotros para obtener información de nuestros pacientes. La siguiente línea de mejora pues, sería favorecer espacios de formación reglada y compartida. Estos espacios, evidentemente, necesitan unos tiempos en las agendas de todos nosotros para especialistas, tanto de atención primaria, medicina de familia y pediatría, por supuesto, como de hospital, que permitan crear referentes en distintas áreas y dar viabilidad a los diferentes procesos asistenciales, pero adaptados a la realidad local de cada área. Evidentemente, va a haber lo aguanta todo, los procesos asistenciales están muy trabajados, muy bien elaborados, pero hay que adaptarlos a la realidad que cada uno nos manejamos en nuestro día a día, que no tiene nada que ver no solo a veces entre provincias, sino incluso dentro de una misma provincia, depende de cómo los procesos que trabajen, existe una enorme variabilidad. Por otro lado, facilitar el acceso de los profesionales de atención primaria a la petición de pruebas diagnósticas, a la consulta de la historia clínica completa de todos los pacientes para así optimizar la toma de decisiones. Y por último, por parte del hospital, pues informar adecuadamente de los tiempos de espera, tanto para citas médicas como listas de espera quirúrgica. Entonces sabemos que a veces hay pacientes que acuden a las consultas únicamente porque tardan en recibir una consulta hospitalaria y vienen simplemente a preguntar cuánto me falta y coger una consulta para el médico para resolver esa duda, ¿no? Porque difícilmente nosotros podemos facilitar esa información y comunicarle en la salida, ¿no? Así de manera. Que se realice desde el hospital una gestión eficiente de planificación de revisiones, que no se entiendan altas a aquellos pacientes que sabemos que van a tener que ser revisados dentro de un año, por ejemplo, porque ese es otro gran problema. Muchos pacientes acuden acuden a la atención primaria únicamente a que se les dé un volante para una revisión de una patología crónica susceptible de seguimiento hospitalario por el que ha sido gestionada desde el hospital previamente y que igualmente pues, se gestione correctamente en caso de que un paciente haya perdido alguna cita hospitalaria, que esto se pueda gestionar desde el hospital, dando una nueva cita y no tengan que tener que aplicar profesionales comunitarias a que de nuevo se le vuelva a hacer una derivación. Esto es un resumen de las 17 líneas de trabajo, sobre una de las 19 de nuestro país, y bueno, por mi parte, la participación. A dar paso al documento de teleconsulta y al de consulta de acogida, por favor, cambiamos. Gracias.
Presentamos ahora a Ana Cabrerizo, que nos va a presentar el documento de teleconsulta. Ahora sí. Bueno, quiero dar las gracias ante todo al Consejo por haber dado la oportunidad de que estemos todas las sociedades científicas aquí reunidas y en los grupos de trabajo. Creo que ha sido una magnífica labor y un acercamiento también histórico. Y creo que, bueno, que han salido conclusiones, bueno, bastante interesantes de los grupos. En el grupo de teleconsulta en el que he trabajado pues, con el resto de los compañeros, bueno, en primer lugar partimos de que había una experiencia piloto que era la telederma, ¿no? Que la verdad es que fue muy resolutiva y eso yo creo que impulsó que cuando ocurrió la pandemia, aunque esto ya se estaba trabajando de antes, pero que se implantara el modelo de teleconsulta en muchas áreas hospitalarias. El problema es que cuando empezamos a hablar gente de distintas provincias, pues vimos que había una grandísima heterogeneidad de implantación de este modelo, ¿no? De interrelación entre atención primaria y atención hospitalaria. En primer lugar, de nomenclatura, porque hablábamos de teleconsulta para definir dos cosas. Había lugares donde esto servía como un modelo de asesoramiento en el que el médico de familia o el pediatra de atención primaria podía consultar con el especialista hospitalario para diagnóstico o para abordaje y manejo de determinadas patologías, y era una especie de interconsulta virtual. Y luego había otro modelo que es el que ha generado quizá más incidencia y más problemas, que es cuando se utiliza la teleconsulta como forma de derivación a hospital. El primer modelo, pues en general muy bien acogido porque era una demanda histórica de los médicos de atención primaria, que es poder relacionarnos de tú a tú y de forma directa con los especialistas de hospital y poder llevar a los pacientes de una forma ágil y fluida y directa. El segundo modelo, bueno, pues ese sí que ha tenido quizás bastantes puntos críticos que hemos ido analizando y sobre los que hemos hecho propuestas. Os voy a resumir bastante porque creo que esto es entrada, estar y salir. El primer problema está en la entrada. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y quién los decide? Los criterios de inclusión creo que tienen que estar consensuados, tienen que ajustarse a lo que los especialistas hospitalarios entienden que deben de atender, pero también a lo que los médicos de atención primaria creemos que tenemos que derivar. Y digo esto porque a veces hay criterios que se salen de lo estrictamente que aparece en la guía y en los protocolos. Todos los que estamos en consulta sabemos que a veces tenemos motivos de consulta que nos sorprenden o que no sabemos cómo manejar. Cuando un médico de familia piensa que ha agotado todos los recursos en su ámbito, tiene no el derecho, tiene la obligación de consultar con otro compañero que puede ayudar a resolver el problema del paciente, que es de lo que se trata. Entonces, los criterios de inclusión creo que son como la primera barrera y que tienen que ser siempre consensuados. Luego está el manejo de cómo se hace la teleconsulta. Nos hemos encontrado plantillas que nos piden a veces en determinadas especialidades para aportar bueno, pues aportar la información que necesitan ellos para hacer esto viable, ¿no? Pues que son infumables, o sea que es imposible hacer eso en una consulta. Las plantillas tienen que ser sencillas, adecuadas también a nuestra formación y a nuestro ámbito, al tiempo que tenemos de consulta, y tienen que ser también consensuadas. Por último, digamos la salida, qué solución se le da a la teleconsulta. Hay una palabra que no nos gusta nada, que son dos, que es el no tributario. Eso es lo primero, que por nomenclatura habría que cambiarlo, porque es que queda como casi hasta ofensivo, ¿no? Es verdad que a veces, pues bueno, pues nuestras consultas también tienen déficit y eso creo que se debe de trabajar en grupos de mejora. Pero la respuesta de hospital, si se piden nuevas pruebas para complementar la información que hemos dado, yo siempre intento ponerme en el papel de la persona que tengo enfrente, de la persona que tiene que decidir por lo que yo le transmito qué hacer con ese paciente. Eso lo tenemos que pensar todos los médicos cuando hacemos una teleconsulta.
pero eso tiene unos límites. Entonces, bueno, pues la respuesta, si necesita más información, si necesita nuevas pruebas, si necesita verlo presencialmente, pues quizá tiene que quedar claro que todo eso tiene que quedar gestionado desde el hospital y no es atención primaria quien tiene que dar toda esa salida. Bueno, por último, quizás pues los grupos de mejora. Los grupos de mejora son imprescindibles. Hemos visto que hay esa heterogeneidad que había a la hora de implantar la teleconsulta, pues hemos visto como había servicios que han triplicado las derivaciones desde atención primaria. ¿Por qué? Pues porque contestan enseguida, porque te solucionan todo y porque encima te dicen, te dan como un pequeño feedback sobre lo que hay que hacer con el paciente. Es que encima es casi una docencia. Bueno, pues claro, esos servicios han aumentado un montón sus derivaciones de atención primaria. Luego, pues con otro ocurre al contrario, que con tal de no enfrentarte a esa teleconsulta, no derivas. Y eso va en perjuicio del paciente. Eso no es un problema del médico, es un problema del paciente. Bueno, creo que la teleconsulta es una magnífica herramienta. Todos estamos de acuerdo en que hay que implementar formas de agilizar y de hacer eficiente el sistema, pero no se puede convertir en una barrera más. Tiene que servirnos para priorizar qué pacientes tienen que ser vistos pronto en el hospital y tiene también que servirnos para que haya esa comunicación entre atención primaria y el hospital. En general, hemos visto que los servicios que funcionan son los que han hecho sinergia con atención primaria, han mantenido unos criterios de derivación consensuados y han incluido un criterio que es a criterio del médico de familia, en el que han respetado que el criterio de médico de familia es un criterio lo suficientemente potente como para que ese paciente tenga que ser visto en atención hospitalaria. Y luego, pues, han procurado darnos herramientas sencillas de uso y que podamos integrar en nuestras consultas diarias. Muchas gracias, Ana. Y ahora pasamos con la consulta de acogida y trabajo en equipo por el doctor Higinio Flores. Gracias. Los grupos de trabajo que se han establecido para revisar y elaborar este documento. La verdad que los compañeros de la consulta, a todas y cada una de las científicas que han participado, se ha trabajado en Guatú en las científicas y ha sido un verdadero privilegio el poder participar. Como el tiempo es muy limitadillo, pues sin ánimo de realizar una revisión exhaustiva de la que se ha trabajado la consulta de actividad, sí deciros que la consulta de actividad se ha planteado desde la filosofía de trabajo de equipo. Si algo puede ser atendido por otros profesionales del centro y que tienen la suficiente capacitación, pues hacerlo. No todos tienen el planteamiento que nos ha entregado aquí. La consulta de acogida sí es interesante, porque explicar en las propuestas de mejora, sí es interesante que sea realizada siempre con la misma persona. ¿Por qué? Porque es una forma de asegurarnos de que esa consulta de acogida da respuesta y además lo hace de forma homogeneizada. El horario de la consulta de acogida debe ser misma que el horario del funcionamiento del centro de salud y debe incluirse a toda la población, a la atención adulta como a la atención pediátrica. La actividad realizada en la consulta de acogida genera eficaz la decisión. Esa es la única forma que tenemos de luego poder revisar qué se ha hecho en esa consulta y cuál es su tasa de respuesta. Y es prioritario el asegurarse que la población que acude al centro de salud y que puede ser beneficiaria de esa consulta de actividad esté informada de qué es lo que se le oferta precisamente esa consulta para no tener problemas de admisiones, etcétera.
Gracias. Para terminar, quizás tres aspectos claves de esta consulta. En algunos foros ya se está hablando de que esta consulta lo que promueve es el imposible, nada más directo que la realidad. Desde luego, ni las sociedades científicas ni el Consejo General va a permitir ese tipo de totalmente falso en ese sentido. Luego, en cuanto a la actividad que se registra en algunos claramente, pero sí en algunos centros estamos viendo que se registran pues, actividades que habitualmente se hacen en otras consultas y se ingresan las actividades de consulta, ¿no? La detección de medicamentos por vía parenteral, hasta la detección de pruebas complementarias que puede ser un electro o la aplicación de la electricidad. Son actividades que deben registrarse para que la tienda adecuada, porque si no, las decisiones que tienen que hacer la capacidad decisoria en este aspecto, probablemente van a tomar decisiones sesgadas. Y por otro lado, pues ya digo, es una labor divulgativa de lo que se puede y lo que no se puede hacer en estas consultas, porque si no, los profesionales del centro van a verse que su actividad pues, está metiendo dentro de su área de conocimiento, o bien por el contrario, la población piensa que es un estudio. Hay que hacer un debate significativo en la consulta. Y se podría aprovechar esta consulta además en la educación sanitaria, la promoción de la salud, la prevención y demás, que nos van a reportar igualmente beneficios contra los. Y nada, de comentar que, como recalcó en el documento, este foro nace de la ilusión de constituir una nueva atención primaria y la infraestructura. Muchas gracias, Ana y Ginio. Y pasamos ahora a Vicente y a Jorge, que nos van a presentar las estadísticas, por favor. Va a presentar Vicente Mata el documento de retribuciones en atención primaria. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Consejo Andaluz y al Foro de Médicos de Atención Primaria de Andalucía por invitarme a hablar de mi libro en esta tarde. Las retribuciones, no descubro nada con esto diciendo que las retribuciones de los médicos y la evolución histórica de las retribuciones de los médicos de atención primaria en Andalucía, pues no salimos muy bien parados. Hay que distinguir muchas cosas cuando se hablan de retribuciones, porque yo diría que no hay dos médicos que tengan el mismo sueldo, con tantos conceptos que tenemos y eso. Entonces, para eso, desde el año 2003, que empezamos en Granada a estudiar estas cuestiones, pues tuvimos que ir a definir tipos de médicos concretos para...
para poder compararlos. Y entonces distinguimos 4 tipos de médicos. Uno que empezaba su labor profesional, como eventual, interino o similar, como precario, sin exclusiva, que es un concepto que aquí en Andalucía nos ha afectado mucho hasta hace poco tiempo. Otro que comienza también, pero que tiene exclusiva al sistema sanitario. Y luego otros 2 que ya son propietarios, han pasado por una OPE y uno tiene ya 5 trienios, o sea, 15 años de experiencia, cobra el segundo nivel de carrera retribuido, que aquí en Andalucía y en Navarra corresponde al nivel 3. Cuando os comparáis con el resto, cuando os dicen por ahí que cobran el segundo, es el equivalente al nivel 3 aquí. Y luego el último, que es un médico que ya está en la etapa final de su carrera, que tiene 30 años de servicios prestados, que tiene 10 trienios y que cobra o debiera de cobrar, porque esto de la carrera ha tenido muchas dificultades con la Bueno, nosotros hemos estimado que cobra el último nivel retribuido, que aquí sería el 5, en otras comunidades autónomas es el nivel 4. Bueno, pues como podéis ver en esa diapositiva, pues no salimos muy bien parados. En el año 2009 teníamos unos ingresos que descendieron bastante. Hemos estado el médico tipo 1 sin guardia. Todo esto después lo estudiaremos también con guardias, que es otro de las variables que modifican mucho las retribuciones de los médicos. Ahí podéis ver que el médico tipo 1 sin exclusiva pues estaba en los últimos lugares, hasta el año 2020, en que se impuso, se buscó la forma de que no estuvieran discriminados a igual trabajo y desde entonces cobran un complemento que se llama de compatibilidad, que tiene el inconveniente que es una productividad, y como tal productividad pues ni se cobra cuando estás de baja ni se cobran las pagas extras, pero en fin, por lo menos ya les hizo eso acercarse a la media. Los que tienen exclusividad, pues bueno, estaban en la media, pero también con los recortes que aquí en Andalucía fueron más importantes que en el resto de España, porque hubo unos recortes del gobierno de Zapatero a nivel central y luego otros recortes de la comunidad autónoma que fueron muy importantes. Pues siempre han estado y siguen bastante por debajo de la media. Los otros tipos de médicos, el 3 y el 4, que son los que tienen 15 años o 30 años de servicios prestados y son propietarios, pues exactamente igual. En el 2009 estaban más o menos en la media, y con los recortes pues se vinieron abajo a estar casi en los últimos lugares. No hemos estado los últimos, pero casi los últimos. Me había olvidado pasarlo, perdona. Lo tenéis en el documento, son cifras, es muy árido todo esto de las cifras, pero bueno, yo he tratado de hacerlo lo más ameno posible. Bueno, entonces ahora tenemos que ver lo que son las guardias, y en las guardias pues nos pasa lo mismo. En las guardias estábamos en el año 2009 pues más o menos en la media, pero con los recortes nos hemos puesto en los últimos lugares, y hemos estado en los últimos lugares hasta el año 2020, en el que hubo el incremento en el importe de las guardias. La intención era llegar a la media, pero bueno, nos hemos quedado un poco por debajo de la media, pero ha sido un avance importante teniendo en cuenta de dónde se partía, que estábamos los últimos de España. También quiero hacer otra salvedad, y es haceros ver que una cosa es los ingresos brutos y otra cosa son los ingresos netos, porque hay que pagar el IRPF, descontar el IRPF y la Seguridad Social. No pasa.
Sí, luego lo voy diciendo y va pasando. Esa es la tabla del IRPF. Como podéis ver ahí, para ingresos de más de 35.000 euros al año, pues ya cualquier ingreso que se suma a eso le corresponde en Hacienda un 37%, que lo que hace es repercutir y aumentar el porcentaje del IRPF sobre el total de la nómina. Por eso ahora veremos que la guardia, esos 26,15 euros la hora de guardia, pues una vez que pasa por Hacienda y tiene esa repercusión en el porcentaje que se retiene en el IRPF para toda la nómina, esos 26,15 euros se quedan en poco más de 14 euros, o sea que más del 40%, el 43% así, puede llegar al 45% dependiendo de los ingresos, va directamente a Hacienda. Esas cantidades netas, que son las que llega al médico, porque las brutas las ve Hacienda y poco más. Con esas cantidades, ahí tenéis lo que vale un servicio de canguro. Lo que valía un servicio de canguro hace 7 u 8 años, cuando yo empecé a hacer cuestiones de estas de las guardias. Y entonces podéis ver que puede darse la paradoja que para trabajar y hacer una guardia y prestar asistencia sanitaria a la población, puede ser que un médico o una médica que necesite buscar un canguro, pues directamente le puede incluso costar el dinero trabajar. O sea, es una barbaridad. Vaya pasa. Bueno, pues entonces a esos médicos de antes los ponemos a hacer 50 horas de guardia y como veréis, pues bueno, estábamos a la cola, el 3 y el 4 estaban a la cola y más o menos se han recuperado algo, pero todavía siguen por debajo de la media en las dos situaciones. Aunque tengan carrera o no tengan carrera, los primeros son los que no tienen carrera, que son los que comienzan, los eventuales que comienzan o interinos, y los segundos pues son los que sí tienen carrera, ese nivel de carrera, pero ya veréis que estaban los últimos, todos estaban más o menos los últimos, y con eso se recuperan un poco y se acercan un poco a la media sin sobrepasarla. Ahí tenéis los propietarios. Y luego lo que vamos a ver, voy a tratar de haceros ver lo que hemos perdido con esta crisis, que no era crisis o desaceleración, pero menuda crisis que fue. Bueno, cuando yo hice estos números, la inflación estaba desde enero de 2009 hasta febrero de 2023, que es cuando me puse a trabajar con esto, y los datos que había, era del 29,8%. Con eso es con lo que voy a hacer los cálculos siguientes. Pero es que la inflación ha seguido adelante y la inflación a septiembre de 2023 ya está en el 32,9%, o sea, un 3 y pico por ciento más de en ese momento. Eso sería lo que se ha perdido, en las retribuciones. Para un médico que comienza, aquí es nada más que los médicos que comienzan su actividad, con la idea de que si queremos que nuestros médicos no se marchen, incluso vengan de fuera de otras comunidades autónomas, pues tenemos que fijarnos en que precisamente esas retribuciones están para los que comienzan con exclusiva, porque allí que ya podemos considerar que todo el mundo cobra la exclusiva, aunque ya habéis visto que no es exactamente igual. Esas son las cantidades y veis que todavía estamos muy lejos de equipararnos con otras comunidades autónomas y sobre todo con el máximo. Pero es que la pérdida, lo que hemos perdido, no ha sido solamente eso, porque los recortes que se hicieron en el año 2010 no fueron lineales, fueron progresivos, y yo diría que fuertemente progresivos. Se entendía en aquel momento que, bueno, que quien tenía los sueldos más altos se le recortara más y a quien lo tenía más bajos menos, y incluso a algunas categorías no se le recortó nada. Pero, bueno, pasó la crisis y lo que tendríamos que haber vuelto es al punto de inicio,
Pero no se hizo eso, se hizo desde esos recortes, se empezaron a subir el 1%, el 1,5%, el 2%, y entonces hemos perdido muchísimo con relación a lo que deberíamos de haber cobrado, el sueldo que debíamos tener si se hubiera vuelto al punto inicial, que es lo que veis en la primera columna. Hemos perdido muchísimo, un 11 y pico % aquí en Andalucía. Pero es que si tenemos en cuenta el IPC que hemos visto antes, del 29 y pico en febrero, que ya sería el 32 y pico, ya nos vamos a una pérdida de poder adquisitivo de más de 20%, como podéis ver ahí. Los datos los tenéis en los números, pues si tenéis interés, y ya está. Bueno, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se debería hacer? Y es urgente y muy necesario. Pues en principio recuperar la paga extra, recuperar el sueldo y los trienios completos en la paga extra, que desde el año 2010 no los estamos cobrando. Y se da la paradoja de que el sueldo base de los médicos y también de otros titulados del grupo A1 es inferior, por ejemplo, a enfermería, que es una cuestión que yo, por más que le doy vuelta, no le encuentro una explicación. Eso nos hace perder, para un médico que tenga 10 trienios, le hace perder 680 euros en cada paga extra, más de 1.360 al año. Y desde que se implantaron estos recortes por el gobierno de Zapatero, que los mantuvo Rajoy y los está manteniendo Sánchez, desde que se impusieron estos recortes, cada médico con estos 10 trienios ha perdido ya 16.700 euros. Es mucha pérdida. Luego hay otro concepto muy importante que se llama FRP, factor, responsabilidad y penosidad, que en atención primaria los médicos cobran 106 euros, poco más de 106 euros. En hospitales se cobran 786. Si no se puede equiparar con hospitales, porque bien, siempre el SAS ha dicho que no se pueden equiparar porque los médicos de atención primaria tienen el tema de las tarjetas, que cobran por las tarjetas, bien, pero es que enfermería cobra 620 euros en atención primaria y también tienen tarjetas que se las han subido hace muy poco. O sea, ese es un concepto que tendrían que equipararlo o bien con el hospital o al menos con enfermería de atención primaria. Y luego otra cosa que tendría que hacer la consejería es incentivar económica y de otra forma el ejercicio de la profesión en los sitios de difícil cobertura, de especial aislamiento, porque es donde está habiendo más problemas. Bueno, los médicos en Andalucía han estado muchos años en los últimos lugares. Se ha avanzado en el año 2020 con el complemento que hemos visto antes de compatibilidad a aquellos que tienen consulta privada y también los que hacen guardias con el incremento del precio de la hora de guardia. Pero queda mucho camino por recorrer porque hay muchos médicos en atención primaria que ni les afecta un complemento ni les afecta al otro. Hay que aumentar de forma importante las plazas de médicos de familia y pediatras. Se ha aumentado muchísimo, 7.000 me parece que decía la consejera, las plazas de enfermería, pero lo que verdaderamente hace falta es incrementar las plazas de médicos de familia y pediatras. ¿Que no encuentran ahora? Bueno, si tienes las plazas puedes convocar oposiciones y si las haces rápido, pues es una forma de que vengan médicos aquí. Bueno, y las retribuciones aún son bajas. Hay que seguir repitiéndolo, que las diferencias con otros servicios de salud son importantes y que los grandes recortes que nos hicieron pues no se han compensado todavía. Y siempre me gusta terminar con un homenaje a Forges, que era un humorista que conocía perfectamente nuestra profesión y que tiene infinidad de viñetas dedicadas a nuestra profesión que son en sí editoriales. Entonces siempre me gusta terminar con esta. Ese Vicente que hay ahí no soy yo, evidentemente, pero bueno, yo seguiré
peleando con el sistema sanitario y defendiendo la profesión, aunque como ya sabéis, estoy jubilado desde mayo y ahora mi primera prioridad es mi nieta, porque soy abuelo, pero seguiré con esto porque me gusta y me gusta hacerlo y seguiré haciéndolo y espero que sea útil para todos. Y damos paso al doctor Jorge Fernández Parras, que nos va a presentar los datos estadísticos de la población médica en Andalucía en 2022, especialista de medicina familiar comunitaria y pediatría, y encuesta a médicos especialistas en pediatra y médicos de familia que acabaron su residencia entre 2019 y 2022. Yo voy a ser breve, la estadística está ahí, no merece la pena darle más, pero es verdad que una de las cuestiones que siempre nos preguntábamos y cuando creamos este foro dijimos, ¿qué pasa? Que tenemos un concepto que esta mañana lo hemos dicho, los médicos de familia terminan de la especialidad y se van a urgencia, se van fuera de Andalucía. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bueno, pues hicimos una encuesta que se dedicó a medicina de familia y a pediatría, ¿de acuerdo? Y resulta que esta encuesta que se envía por todos los colegios, y fuimos un poco pesados porque los colegios los mandaran a todos los correos que teníamos en los colegios de distintos años, diferentes años, desde el año 2002, bien terminado en 2002, 87, en fin, aquí hay muchos, y resulta que de todo el total responden 42 pediatras y 129 médicos civiles. Y esto, la reflexión es que muchas veces que somos responsables de lo que nos está pasando. Bueno, entonces, como esto nos daba unos datos un poco sesgados, porque fijaros, ¿dónde trabaja el médico de familia al terminar de los 129, 89, una gran mayoría, hablaba de que trabajaba en el centro de salud y en urgencia hospitalaria 17, medicina privada 9, en el centro 61 4, ¿no? Y de los pediatras, pues era de los 42 que respondieron, 28 en centro de salud, servicio pediátrico hospital público 14, 5, pero esto tenía un sesgo porque se estaba mandando solamente a los médicos, a los pediatras. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos al colegio de Granada, que yo podía tener más manos ahí, y entonces le dije, vamos a coger a todos los residentes que han salido en la jornada, en la promoción 2012-2016, 2013-2017, así, de forma consecutiva, y vamos a ver cuáles, y contactamos con ellos, por correo y por teléfono. Ya no era una encuesta de, oye, rellena, le dijimos rellena, pero al mismo tiempo los llamamos por teléfono. Otro problema, cuando los residentes terminan, de todas las especialidades, cuando terminan, a veces se cambian de colegios y se van a Sevilla desde Granada, otras veces no, siguen en Granada y están trabajando en Sevilla, no cambian el sitio donde están trabajando, nos encontramos con correo electrónico un poco curioso, Orza y no sé cuánto, punto, sí, que claro, cuando son alumnos está muy bien, pero cuando son médicos de familia pues deberían de cambiarlo. Y contactamos de 218 contactamos con 190, no estuvo mal. Hay que reconocer que esto es solamente médico de familia. Entonces, estos datos son un poco más fehacientes de lo que es la realidad. ¿Y la realidad cuál es? El 45% de los médicos que terminaron y que contactamos, los médicos de familia, siguen trabajando en atención primaria. Y un 42% en urgencia. Equilibrado y quizá un poco más atención primaria. Parece que casi todo el mundo se quedaba en urgencia. También tiene una explicación que me la dio María Joda, que es la vocal de tutores. Jorge, es que muchas veces, claro, los médicos de familia, a lo mejor recién salidos no vamos a urgencia para coger un poco de experiencia porque nos gusta el tema de urgencia y luego al cabo de los 2 o 3 años nos volvemos a atención primaria. Puede ser. Pero no quedaba tan mal, ¿no? En otra administración había poco. Y a mí lo curioso que me resultó, un 5% solo hicieron una segunda residencia. Decimos, ¿se van a hacer una segunda residencia? Un 5%. A mí me parece poco para lo que pensábamos que podían. Y otro concepto que teníamos es, se van al extranjero, un 1%. Bueno, tenemos la siguiente diapositiva, pónmela, a ver. La siguiente, esta de aquí, sí. A ver. Sí. Esa es la primera. La figura 2, ¿no? Sí. Vale. ¿Vale? Sí. Entonces, en estos cambios que hay aquí,
vemos cómo al finalizar la especialidad se queda en atención primaria. Fijaros que al principio iban más a urgencia y últimamente se están quedando más en atención primaria. ¿De acuerdo? Si vemos la siguiente diapositiva, que es la distribución geográfica del ejercicio de atención primaria, hombre, si tenemos en cuenta que Granada es la verde y Andalucía es la azul, pues se quedan en Andalucía. Muchos en Granada y otros se van a otro. Y son pocos los que se van al resto de España. No sé por qué la promoción 2016-2020 se fueron un poquito más, pero fijaron 2015-2019. Y es verdad que ninguno se fueron al extranjero. Y cuando le preguntamos si están en urgencia, dónde están trabajando en urgencia, pues también aquí es verdad que aparece en la siguiente, quizás. Sí, la siguiente. Aparecen también que se quedan más en Andalucía que en el resto de España y casi nunca en el extranjero. ¿De acuerdo? De forma que si hacemos el global de los médicos de urgencia, pasa a la siguiente, y médicos de atención primaria, la mayoría se quedan en Andalucía. Por lo tanto, tenemos que desterrar, que a veces decimos, se nos van de Andalucía. No se nos van de Andalucía. Por lo menos los de Granada no se van de Andalucía. También que Granada, bueno, de Granada. Pero no se van a Andalucía. Y lo segundo, que deciden trabajar en atención primaria casi en igualdad con la urgencia hospitalaria, ¿no? Bueno, pues este es un tema que esta mañana Higinio lo sacaba con el tema del decreto de urgencia, un decreto que puede tener a lo mejor su sentido, el sacar una especialidad de urgencia, pero luego el decreto como lo están haciendo es un auténtico desastre, como lo están haciendo, ¿no? Como lo están haciendo el decreto es un auténtico desastre, pero bueno, aquí es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, sobre esto tenemos que trabajar. Y bueno, pues es verdad que no se nos van de Andalucía y que la mayoría de ellas, y que a mí me resulta sorprendente eso, que una segunda especialidad lo hacen un porcentaje muy pequeño. Vamos a tener 15 minutillos de... Sí. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, ahora tenemos... Ahora vamos a tener un debate poquillo. Entonces me gustaría tener un poquito nuestros pediatras, si tienen algo que aportar o algo que aportar a este debate que hemos establecido sobre el documento o el foro. ¿Cuántos han ido a hacer consultas de pediatría? Son médicos de familia, funciones de pediatra. Y eso es una cosa que ya es muy importante. Que a lo mejor Granada no, porque Granada es especial, o Sevilla. Pero si hablamos de Huelva, hablamos de Cádiz, o de Almería, donde la cobertura de pediatría por parte de médicos de familia, gracias a Dios por médicos de familia, en la mayoría de los casos, porque hay otros muchos que no son ni homologados ni homologables. Lo he dicho bien. Lo que cubre ese tipo de plazas. Y sería también un detalle importante, que es verdad que todas las mismas tesituras de atención primaria la tenemos pediatra, con el handicap además de que en el hospital pues la especialidad es como más atractiva, tanto esa como la privada. Y una pregunta. Vosotros como pediatra y como sociedad científica que englobáis a los pediatras de atención primaria, ¿qué soluciones veríais, aparte de las que hemos aportado en el documento, para que los pediatras en general se queden más en atención primaria? Aparte de, por supuesto, como estamos aquí todos haciendo más atractiva la atención primaria, pero en pediatría en concreto, porque, pues bueno, lo mismo que nos ocurre a los médicos de familia que tiran hacia urgencias porque está pues más protegido, tiene pruebas complementarias. El pediatra también, pues a veces está muy solo. ¿Y qué veríais ahí para implementarlo? Una propuesta, la madre de todas, una propuesta que se explicaron y siendo políticamente correcto, por ejemplo, que la plaza de admisión de servicio no se aprobara entre primaria y hospital. Hay mucha gente que se presenta a plaza de primaria que no la han ocupado nunca ni la van a ocupar. Y están en el hospital, ¿no? Es un ejemplo, siendo políticamente incorrecto. Entonces, deja de estar en el hospital primario. El que la diferencia económica se reduzca a la nada. A la nada, que nos permita hacer guardia, que se nos reconozca como tutores clínicos y que no hagamos muchas cosas gratis total, sino que nosotros tengamos la misma capacidad que el hospitalario. No. Digo más, me parece poco. Igual,
la misma consideración. Y que si tenemos una hora de docencia, esa hora de docencia se nos dé. Pero claro, si estudiando con el compañero durante 25 años, nunca, jamás, y además no te lo cuenta todos los años. ¿Cuántos días habéis librado al año para actividades docentes? No, nunca, jamás. Todas las veces. Evidentemente. Además se bloquean las plazas de las ciudades, Ujú. las grandes ciudades, para que se ocupen la de ámbito rural. Entonces se bloquean. Entonces hay compañeras pediatras que llevan mucho tiempo y no pueden trasladarse a la capital y terminan por irse al hospital o se cansan de esperar. Ujú. Eso también está pasando. Eso que promete como en la renovación, la nueva OPE, 4.000, vamos a ver, esto para dentro de 5 años, lo vende como si fuera para pasar mañana. La OPE del 2024. El 2024 se toma la posición en 2028 y parece que la resolución es inminente. Ahora usted concurso de traslado cada 6 meses, que ellos lo dijeron. Además, lo han publicado por escrito. O sea, que no lo inventamos. Que lo han dicho que el último traslado era el último. Que a partir de esto sí va a ser cada 6 meses. Usted lo corría, ¿sí? Lo dicen hace 3 años. Y otro factor que no se prestigia la atención primaria para médicos, familia y Para eso hemos hecho este documento, efectivamente, para hacer atractiva y prestigiar la atención primaria. Y desde el hospital se transmite que los médicos pediatras de atención primaria están para los mocos y poco más. Eso nos cuesta por los residentes que nos transmiten. Bueno, pero los que somos médicos de familia sabemos, y padres sabemos que los pediatras son fundamentales en la atención primaria. No se han metido los niños diputados y se ha contemplado. Es más, estoy preguntando a 20 centros, he preguntado en la consulta de acogida, los que funcionan, los que no sirven para 4 cosas a la vez, porque es consulta de acogida, consulta de enfermera de urgencia y que es la primera que se amortiza. ¿Cuántas consultas de acogida filtran pediatría o hacen viaje de pediatría o pasan los niños primero por ahí? Y me han respondido nunca ninguna. O sea que No, son absolutas. La Son números absolutos. la consulta acogida no es tan... No hay. Pero nunca ninguna. O sea, en toda No. Andalucía, 8 millones de habitantes. Sí, pero dentro de lo que es los protocolos de la consulta de acogida, dentro de los criterios de exclusión, estaban los niños. Los niños no entran dentro de la consulta. No, son de esta categoría. Podría aprovechar, Cristóbal, el tema de la figura de la enfermera pediátrica. Por favor, así 6 meses, le ha costado 3 meses formales y después la han despedido porque no había presupuesto. Entonces, un caramelo se le ha puesto a la boca. Últimamente, no me he llevado 3 meses formando, dándole charla de vacuna y cuando parecía que la íbamos a soltar, después del verano, pues la despiden el 1 de julio. O sea, no tiene para nada. Eso hay que decirlo. 3 meses contratados para formarse. Y luego no ha servido para nada. Un foro de debate, eso hay que transmitirlo. Totalmente. Sí. Yo soy una vez, pero digo, un número clarísimo, vamos. Y eso ocurre en el tema de la enfermera de pediatría ¿ha ocurrido en todos los centros? No. Bueno, ha ocurrido No. relativamente. Relativamente, Cristóbal. Refiere que ha cambiado la persona, pero la figura sigue estando, ¿no? No, lo que ocurre es que se contrataron a primero de Y en Jaén hay también. En el año 946 enfermeras para toda Andalucía. ¿Qué pasa? Que lo que no dijeron que ese contrato no era uniforme para todas las enfermeras, que había una que se le acababa, como dice Cristóbal, en junio, julio, y después del verano, pues hay centros que se han quedado con menos enfermeras. Pero bueno, sí, no lo sé yo eso cómo le afecta a Cristóbal. Eso que quizás también sería dentro de vuestra sociedad o de estudio, a ver cómo afecta y cómo queda ese tema de enfermedad de pediatría, porque hay veces que oyes comentarios, o aquí hay sobra, o aquí hay mucho, aquí falta. Entonces, a lo mejor quizás en la homogeneización de las necesidades de cada centro, de cada provincia es donde está el tema, francamente. Por ejemplo, Granada, pues lo han hecho muy bien, y aquí nos falta. Sin embargo, en Sevilla o en Málaga sí me gusta que hay mucho de eso. Por eso te pregunto, porque yo, que a mí me costase que desapareciera en todos los sitios, no, eso es. En la zona nuestra, no. Por ejemplo, que se funcionaron 6, quedan 2. Quedan 2, y donde conseguir era más fácil cubrirse cuando faltaba, era más fácil, ahora te encuentras el centro, donde había antes 2 centros de 3, ahora hay un centro de 6, que realmente hay 2 por la por la tarde, que está cubridísimo, porque pasamos con 2 centros. Con lo que lo hacíamos como mejora a la hora de cubrirse, a la hora de todo, pero se ha visto que ha sido tirando un tiro en el zapato.
Ha sido todo para lo peor. Yo creo que la reorganización hay que verla en cada sitio. En cada sitio requiere una organización. Claro. En la pediatría se tiene que reorganizar. No sobran pediatras, ni porque haya bajado la natalidad un 40% en 15 años sobran pediatras, ni mucho menos. Ahora mismo es de 1000 niños por pediatra, un poco medio, por los pediatras que estamos, ¿no? O por los que debería haber dicho, mejor dicho. O sea que no sobran pediatras, lo que hay que reorganizar. Pero como has dicho antes en la rueda de prensa, no tiene sentido que en un centro urbano haya un cupo de 1000 y a 500 metros un cupo de 500. Hay ya experiencias, por ejemplo, varias experiencias en España que han unificado centros en uno o en 2 centros pediátricos para la mejor atención. Es una de las posibilidades. Pero eso hay que estudiarlo en cada sitio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gloria, dime. Una cosa que no hemos hablado, me parece que es importante, es que la actualización de la bolsa de trabajo sea muy dinámica. Es que la bolsa de trabajo es muy parada, ¿no? O sea, yo se comprometieron durante 6 meses, ¿no? Entonces, hay mucha gente pasando verdaderas navidades con los contratos que ya están con un montón de gente pidiendo todos los vuelos porque no se actualiza. Y su personal no sanitario, digo, si son administrativos los que tienen que contratar para poder actualizar. Yo creo que deberíamos todos de nuestro puesto de trabajo pedir constantemente y que esa fuerza, por favor, se aplique, aparte de considerar la zona de cobertura, todo lo que hay ahora en la zona de la buena pero realmente ese tema se trata de práctico, o sea, la bolsa de trabajo es fundamental. Sí. Efectivamente, las bolsas de trabajo sí son fundamentales y ahora mismo creo que se está intentando llevar todo a la vez, pero ahí hay un lío entre la BEC y la antigua bolsa y eso entiendo yo que tienen que darle ya soluciones, se está pidiendo. En la época de la informática no es asumible que una persona tenga que poner los méritos y una convocatoria y el título de doctor, pues lo tiene que meter o el máster de tal en la bolsa, en la misma vez. En la OPE del 2021, en la OPE del 2023 porque no se ha resuelto del 21. Estamos a posición, pero como no sabes si te llegara la siguiente, pues a veces no toma posición de la primera porque la segunda tiene mejores plazas. Eso es así, está pasando. Y más que la bolsa, la OPE. La OPE no puede ser que se tarde años en resolver. Cuando se tendrían que resolver, en la época en la que estamos, se tendrían que resolver en meses. De hecho, el MIR, que es lo mismo de complejo que una oposición, el MIR se resuelve en muy poco tiempo. Se convoca en septiembre y en mayo están tomando posesión de su plaza. Y en la propia administración nuestra, en educación, cuando convocan las oposiciones, y los juzgados igual, convocan las oposiciones, se convocan en febrero o por ahí me parece que, y en septiembre ya está cada uno en su puesto, bien sea definitivo o profesional, ya está cada uno en su puesto. Esa es la forma de fidelizar a los que terminan. Se le convocan oposiciones en junio y que no voy a decir en septiembre, pero que en enero ya tengan su plaza, lo que la consigan. Lo que pasa es que es más fácil gestionar, me temo, que es más fácil gestionar teniendo eventuales o interinos y teniendo mucha gente en comisiones de servicio. Bueno, yo creo que este año ha habido nosotros hemos tenido dos OPEs, ¿no? Este año ha habido 2 OPEs que se han resuelto, Sí, pero ¿de cuándo vienen? Bueno, claro, el problema es que ha habido 10 y 12 años sin oposiciones. Entonces ahí hay una lacra que tenemos de 12 años sin oposiciones que poner tiene... Eran del 18 y 19. Exactamente. Otro problema que no hemos hablado, que es los dispositivos de apoyo. Efectivamente. Entonces, esa figura del Que se creó en el año 2005, la figura de dispositivo de apoyo, y que yo creo que lo que hay que intentar, bueno, yo no sé, habla tú, Ana, y cuéntanos de dispositivos. Yo creo que la figura de dispositivo de apoyo debe de quedar para lo que se creó realmente. Es que es para hacer urgencias hospitalarias y para poco más, porque no... Por supuesto, los dispositivos de apoyo de hoy ya no cubren los salientes ni nada de esto. Lo que hacen es cubrir plazas estructurales, pero desde un contrato de dispositivo de apoyo. Entonces,
eso es lo que hay que eliminar, los contratos de chico para todos, de no tener disponibilidad, no tener vida, y cobrar menos y tener menos derechos, cuando estás haciendo el mismo trabajo que una plaza estructural. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, Pero es que efectivamente, la porque OPE lleva desde el sigue año saliendo 2005. mayoritariamente plaza de dispositivo de apoyo, y parece que no hay ninguna intención. Pues yo creo que sí, porque eso es algo que viene desde el 2005, ¿no? Que se creó. Se creó en el año 2005 y ahí se sigue arrastrando y bueno, pues vamos a terminar damos por terminada esta presentación. Muchas gracias a todos por vuestro trabajo, muchas gracias por participar en este documento y hasta la próxima, que esto es un documento activo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar continuamente en revisión y cuando veamos que hay que cambiar, modificar, ampliar, pues se hace, que para eso estamos, ¿vale?